en el ministerio. Y así como el ejemplo máximo, acabamos de leer, es nuestro Señor Jesucristo, el cual menospreciando el oprobio fue a la cruz, porque tenía la firme convicción de que posteriormente a eso iba a estar Él en la gloria nuevamente con el Padre. Así nosotros en la vida tendremos aflicciones, tendremos alegrías, pero como nos dice nuestro Señor Jesucristo, confiad porque yo he vencido el mundo. Alegrías y tristezas, pero ahora enfocadas al ministerio o en el ministerio. El plan de redención, desde que Dios lo reveló a la humanidad, ha sido una realidad agridulce. Todos nosotros hemos visto que en el desarrollo de cualquier trabajo para el Señor hay aspectos de alegría y de tristeza. Y más importantemente cuando nos enfocamos al evangelismo, encontramos la dulzura de contemplar la dicha de una persona que acepta a Cristo y que tiene garantizada la vida eterna en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Pero también contemplamos la amargura de esa pérdida de la salvación de todos aquellos que rechazan a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque sabemos el destino que les depara. A lo largo de la historia de la redención, la iglesia de los tesalonicenses, que es lo que estamos viendo ahora, personifica la primera realidad, ya que la verdad de Dios fue solo predicado unas cuantas semanas, aproximadamente 4 meses, 5 meses, dicen los comentaristas, y ante esa predicación, los tesalonicenses respondieron con una fe que solamente puede dar Dios al Evangelio. Y pues claro, los predicadores Pablo, Silas y Timoteo se alegraron tanto, pero en ese mismo pasaje que acaba de leer nuestro hermano Alfonso, también habla del pueblo judío, los cuales mataron a Jesucristo y a sus profetas. Y ejemplifica la segunda realidad de la vergüenza eterna, del sufrimiento eterno separados de nuestro Señor Jesucristo por no haber aceptado el Evangelio. Estas dos realidades que constantemente vemos en la vida cuando estamos acercándonos o llevando la palabra de Dios o conviviendo en la iglesia, son cosa constante y permanente en el devenir diario de todas las iglesias. Pero es más contrastante cuando comparamos dos pueblos, uno que con tan pocas semanas de predicación respondió tan fervientemente a la palabra de Dios, que es el de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, con otro que después de años y cientos de años de haber tenido la palabra de Dios en desarrollo, los profetas, las personas que venían a hablar de parte de Dios a ellos, de haber tenido la bendición de Dios, la presencia de Dios, la Shekinah, el tabernáculo dentro de ellos, se fueron apartando progresivamente de la palabra de Dios y llegaron a endurecer su corazón a tal manera de rechazarle cuando vino a ellos. Y este rechazo estuvo relacionado en la mayor parte de ellos, unos por estudiar la palabra y tergiversarla. Como les dijo nuestro Señor Jesucristo, invalidáis las escrituras con vuestras tradiciones. Quitaban parte de la palabra de Dios y ponían tradiciones en vez de ellas. Y la mayor parte de ellos que no sabían leer ni escribir, que eran el pueblo, por una mala enseñanza, por enseñanzas equivocadas de parte de los líderes religiosos de aquel entonces, que les enseñaban
doctrinas de hombres y no la palabra de Dios. Y como conclusión, la respuesta de ambos grupos a la predicación de Pablo y sus colaboradores en Tesalónica vino a hacerle reflexionar sobre 3 cosas por qué se alegraba en su ministerio y 3 cosas por qué se entristecía en su ministerio. Recordando que Dios pagará a cada uno conforme a su manera de responder al Evangelio, como dice Romanos 2, 7 y 8. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, a la injusticia. Aquí dice vida eterna a los que perseveran en bien hacer, en buenas obras, en buenas. Recordemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también recordemos que la manifestación externa de la fe son las obras, como decía el apóstol Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te voy a demostrar mi fe. Obras son amores y no buenas razones. La manera de manifestar que somos cristianos es andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y de esa manera no confundir que la salvación es por obras, sino porque somos salvos, andamos en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias en esta tarde que nos permites reunirnos como un grupo de hijos tuyos, alabar y glorificar tu nombre, a tener este culto de adoración hacia ti, a reconocerte como nuestro Dios, como nuestro único y suficiente Salvador. Y hoy, como grupo, venir a decirte, Señor, aquí estamos, te damos gracias, porque donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y sabemos que tú estás aquí, viéndonos no solamente superficialmente, sino el corazón y la mente de cada uno de los que estamos aquí. Y Señor, que queremos que veas humildad, gratitud, respeto y honra hacia ti, hacia tu nombre, hasta nuestro Hijo, hacia nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Y por eso, Señor, invocamos la presencia permanente de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que se mueva, Señor, para hacernos entender tu palabra y sensibilizarnos a ella. Te lo suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alegrías y tristezas en el ministerio. A ver, bueno, alegrías en el ministerio. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habiendo padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Hasta ahí. Da gracias primero a Dios por cómo los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios. Da gracias por su imitación con las iglesias de Judea y da gracias por su perseverancia aún en el sufrimiento. Por el recibimiento de la palabra de Dios por los tesalonicenses.
Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ante todo, Pablo le da muchas gracias a Dios porque Dios preparó el corazón y la mente de los tesalonicenses para que cuando ellos predicaron la palabra de Dios, la fe viniera a sus corazones, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Pablo, Silas y Timoteo, lo que fueron a compartir a Tesalónica, que era la palabra de Dios, no para andar quedando bien y querer ganar a las personas para sí, sino para Cristo, predicaron la palabra de Dios y la respuesta del pueblo de tesalonicenses fue aceptar la palabra de estos predicadores como palabra de Dios y no como palabra de uno más de los predicadores de una nueva religión de las cuales abundaban en Tesalónica. Aquí hubo algo más poderoso que hizo que ese grupo de personas, todavía no existía la iglesia, pero ese grupo de personas a donde fueron a predicar, porque recordemos que Pablo, Silas y Timoteo se dirigieron primero a la sinagoga de los judíos y ahí empezaron a explicarles que era necesario que el Cristo viniera, sufriera, muriera y después resucitara conforme a las Escrituras. Ahí fue cuando empezaron algunos judíos, algunos prosélitos y no pocas mujeres nobles a escuchar con atención ese tipo de predicación y respondieron al Evangelio, como decimos, en unos pocos meses. Como dice la palabra de Dios en Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Si por un pecador que se arrepiente en el cielo hay gozo, imagínense por tanta gente que se empezó a convertir de las tinieblas a la luz de Cristo, ¿cómo no iban a tener gozo los predicadores de este lugar que fueron Pablo, Silas y Timoteo? Y de esa manera estar alegres y constantes. Este es un tipo de alegría del ministerio, cuando vemos que nosotros compartimos la palabra de Él y responde. Sabemos que estamos llevando desde las tinieblas hacia la luz a un perdido, a una persona que antes no tenía a Cristo en su corazón. Qué gozo saber que esa persona ahora tiene la vida eterna. Otro tipo de alegría que comparte Pablo en este pasaje es por su imitación a las iglesias de Judea. Dice el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habiendo padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Qué es lo que imitaban los tesalonicenses de los judíos, que tanto le llamó la atención a Pablo? Su fe en Jesucristo ante una fuerte oposición de los de su nación. En Hechos nos comenta Lucas que cuando llegaron a predicar a Tesalónica, Pablo, Silas y Timoteo, y estar ahí predicando, llegó el momento en que los judíos inconversos, llenos de celos por ver cómo la gente se volvía a la predicador de Pablo y sus compañeros, los fueron a perseguir hasta la casa de Jasón, que era la persona que los hospedaba, con el propósito de llevarlo hacia los magistrados, hacia las autoridades del pueblo y acusarlos de que andaban trastornando todo el mundo con esas enseñanzas y diciendo que había más rey que César. Ya ven que era un pecado flagrante en aquel entonces andar poniéndose en contra del César romano con el propósito de destruirlos. Pero los tesalonicenses, con poco tiempo de haber escuchado la palabra de Dios, ¿qué pasó? Sufriendo igual que los judíos al inicio. Ustedes se acordarán todavía de este Pablo, cuando se llamaba Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia,
y daba su anuencia cuando estaban apedreando a Esteban. Este grupo de personas que no creo que hayan conocido a las iglesias de Jerusalén, sino que el Espíritu Santo estaba actuando de la misma manera que actuó en las iglesias de Judea, tenían esa fe tan firme y tan bien fundamentada en nuestro Señor Jesucristo, que la adversidad, la persecución, el rechazo no hizo mella en su fe. Por el contrario, seguían creciendo los miembros de la iglesia. La tercera parte que le da, cosa que le da alegría a Pablo, es por su perseverancia en el sufrimiento. La perseverancia, la palabra perseverancia aquí en el original en griego es proscartereo, ir en pro de algo que viene en contra. Y se ejemplifica como cuando un salmón va a desovar. Ustedes se acordarán que está en el mar, se mete por los ríos, va en contra de la corriente y a veces hacia arriba, pero en contra de la corriente de un río, a desovar hasta allá, hasta arriba, donde esté un lugar de remanso para ahí depositar los huevos. Ir en pro de algo, a pesar de la corriente. Y su perseverancia, ir en pro, constantemente en el crecimiento de su fe, a pesar del sufrimiento. Persecución, rechazo, falta de aprobación, eran cosas que venían contra ellos, contra esa iglesia naciente en Tesalónica. Sin embargo, ellos siguieron adelante y no hubo algo que los detuviera. Quiero por favor que todos busquemos en nuestra Biblia Hechos 17 del 1 al 13. Hechos 17, versículos del 1 al 13. Dice así, yo lo voy a leer y ustedes por favor síganlo con su vista. Dice el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, de donde estamos hablando ahorita, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Qué les parece? Este grupo de judíos y prosélitos y griegos inconversos no solo
estaban obstaculizando ahí en Tesalónica. Berea dice en los escritos que está como a 60, 70 kilómetros de Tesalónica, y que oyen que también allá en la sinagoga, y ahí mandan hasta por allá gente para estarlos obstaculizando, persiguiendo. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios, cuando se predica, sin andarla medrando ni falsificando, da como resultado la conversión de los seres que le escuchan, porque es la palabra de Dios, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De tal manera que también en Berea, a pesar de que los habían expulsado de Tesalónica, fueron a predicar, y también en Berea eran más nobles, porque dicen, a ver, ¿dónde dice lo que tú estás? Miren, acuérdense que Isaías dice esto, y miren, a ver, oye, pues sí es cierto, a ver, ¿qué quiere decir? Les explicaba Pablo el Antiguo Testamento y cómo era que tenía que suceder lo que estaba sucediendo, porque recordemos que en aquel entonces no había Nuevo Testamento, se estaba viviendo el Nuevo Testamento. Esta carta fue después escrita desde Corinto a los tesalónicos, de tal manera que no tenían esto, entonces estudiaban el Antiguo Testamento y eran escuchadas esas palabras, primero para los judíos, que eran a donde llegaban Pablo y sus colaboradores, y una vez que allí no había ningún efecto o poco efecto, se volcaban hacia los gentiles y prendía la llama del evangelio en el corazón de los gentiles desechados por los judíos. Imagínense nada más, los judíos con la palabra de Dios, los profetas, todos aquellos maestros que tuvieron la ley, todas esas cosas que fueron acumulando, con todas esas enseñanzas que vinieron por cientos de años, llegaron a rechazar al Mesías. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo mataron. En cambio, hay gentes ahí que no tenían ningún conocimiento de lo que era el Dios vivo y verdadero, les explicaban la palabra de Dios y aceptaban a Cristo, aceptaban las buenas noticias, las buenas nuevas, el evangelio, dentro de un mundo convulsivo de aquel momento, lleno de pecado, porque recordemos que todas estas personas vivían en un mundo en donde había esclavitud, y la degeneración sexual estaba a lo máximo, porque no había respeto por las personas, ni por la vida, ni por nada. Y entonces, por eso era tan dramático su cambio de las tinieblas a la luz admirable. Y los judíos, que siempre se sentían santos, inmaculados, y los elegidos y todo eso, se fueron quedando, y la nueva iglesia naciente de Tesalónica se vio llena de algunos judíos, pero mucho más de personas no judías que recibieron el evangelio. Y es por eso que Pablo le da muchas gracias a Dios, por estas tres cosas: por cómo recibieron el evangelio, porque lo recibieron dentro de un problema de mucha oposición, y lo recibieron y lo continuaron a pesar de con perseverancia, a pesar del sufrimiento que tuvieron que vivir. Y de esa manera contrasta a la iglesia de Tesalónica, que es un motivo de alegría, con su propio pueblo. Ahora Pablo arremete contra los judíos, que son su motivo de tristeza, por su falta de aceptación del evangelio, y también por su dura agresión hacia Pablo. Tristezas en el evangelio. Y de esta manera señala tres causas por las cuales le da tristeza en su ministerio, o le causa tristezas en su ministerio. Los judíos, por su rotunda oposición al plan eterno de Dios, por su perversa oposición al desarrollo del evangelio entre los gentiles, y por la nefasta conducta que redundó en la ira de Dios hasta el extremo. Dice:
por su rotunda oposición al plan eterno de Dios. ¿Cuál era el plan eterno de Dios? Recordemos que hemos dicho que como el protoevangelio o el evangelio encriptado está en Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente que la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza, aunque ella, la simiente de la serpiente, le va a herir en el calcañar. Pues no entendió nada. Ni nosotros así al principio no se entendía nada, pero ahí Dios prometió que iba a destruir a Satanás. Y eso fue desarrollándose en el Antiguo Testamento a través del concepto de un enviado, de un ungido, de un Mesías. La palabra Mesías en hebreo Meshá, en griego Christos, es lo mismo. Y la traducción al español, enviado, ungido o Mesías o Cristo. Entonces estaban esperando a un Mesías, a alguien enviado por Dios. Pero en su escudriñar las Escrituras, los judíos entendieron diferente porque no querían entender. Ellos estaban bien aferrados que el Mesías los iba a liberar del yugo del pueblo romano. Estaban esperando un Mesías que les diera la tierra que había prometido Dios y los iba a liberar del yugo romano, iban a ser los primeros en el mundo, y no leían el resto de las Escrituras en donde decía varón de dolores, experimentado en quebrantos, llevó sobre él mismo todos nuestros pecados y por su llaga fuimos sanados. No lo entendían, no lo leían ni lo querían estudiar. Entonces ellos, aferrados a que nada más era eso, se fueron desviando y malentendiendo las Escrituras de acuerdo a sus propias suposiciones, desviaron al pueblo. De tal manera que cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, ellos estaban esperando una cosa que solamente existía en sus mentes y no vieron cuando Él vino. Digo, no vieron en general, uno que otro. Recordemos a Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y unos del pueblo sin letras, que fueron sus discípulos, se acercaron a él y maestro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y un pequeño grupito, y después otros 70 y 120 que estaban en el aposento alto cuando estaban orando y viendo el Espíritu, eran un poco de judíos y algunos otros que estaban como a las caíditas, esperando, como se dice de Nicodemo, de Gamaliel y entonces, no, pues nadie puede hacer las cosas que él hace si no está Dios con él. Pues ¿cómo es que hace ver a un ciego de nacimiento, caminar a un cojo de nacimiento, oír a un sordo, expulsar los demonios, resucitar a un muerto como a Lázaro, la hija de Jairo? ¿Cómo es posible que alguien que no tenga a Dios, porque todo lo que hace es bueno, sí, pero lo hace en día de reposo, legalismo? Bueno, ¿quién de ustedes que se cae su buey o el burro en el pozo el día de reposo no va y lo saca aunque sea día de reposo? Si ustedes tienen misericordia por un animal, ¿creen que no voy a tener por un ser humano? El sábado se hizo por causa del Hijo de Dios, no el Hijo de Dios viene para ser causa del sábado. Y por más explicaciones que le dieron, no. ¿Y qué pasó? Buscaban cómo echarle mano para matarlo. En este devenir es donde nos dice Pablo que lo que le da tristeza es, en el versículo de 2 Tesalonicenses 2:16, tristezas en el ministerio, dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, impidiéndoles. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Dice, desde antes, dice, pues habiendo padecido los cuales, hablando de los judíos, mataron al Señor Jesucristo,
Qué palabras tan fuertes hacia los judíos y a sus propios profetas, a los profetas que Dios envió al pueblo judío. Y a nosotros nos expulsan y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Después de haber quedado claro el rechazo de los judíos al evangelio de Cristo, el apóstol resume la posición apóstata de los judíos. Y en esta declaración puntualiza las razones por las que su propio pueblo le causa tristezas en el ministerio. Ya dijimos, por su rotunda oposición al plan eterno de Dios. Estas duras palabras de que mataron a nuestro Señor Jesucristo y a sus profetas ya estaba ejemplificada en una parábola por nuestro propio Señor Jesucristo a los judíos. Quiero que veamos Mateo 21, versículo 33 al 46. Y leamos cómo nuestro Señor Jesucristo, esto que está pasando, esto que lo que lo mataron y lo que está diciendo Pablo, ya se los había dicho. Mateo 21, 33 al 46. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. ¿Qué les parece? El Señor Jesucristo, viviendo todavía entre el pueblo de Israel, les dice esta parábola a los líderes religiosos, ejemplificando su pueblo con una viña que Dios Padre había sembrado, había labrado, le había puesto vallado y todo eso, y se las arrendó, se las dio a cuidar, y que de ahí tomaran parte del producto para vivir y mantenerse. Cuando venían los enviados del dueño, no los reconocían, los apedreaban, los golpeaban, los echaban por fuera y a unos hasta los mataron. Bueno, pues voy a mandar más para que estos tengan vergüenza. Pues también les hicieron lo mismo. Pues entonces ahora sí va mi hijo y que los ponga en su lugar. Y lo mataron. ¿Qué les va a hacer el Señor? Los va a destruir. ¿Y saben qué dice allí en Mateo 21, 43? Quiero que lo vuelva a leer el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él.
Nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a los judíos que el reino de Dios ya iba a ser quitado de ellos, que a ellos que les había tenido tantos privilegios, tantos cuidados, tantas cosas de qué gloriarse, como son la palabra de Dios, la ley, los profetas y todas esas cosas, no les sirvió de nada. Por lo tanto, iba a quitarles el reino y se lo iba a dar a otras personas que hicieran frutos dignos de él. El fruto del Espíritu. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y ustedes mataron al Hijo de Dios y a sus profetas y a nosotros nos echan para afuera. El plan eterno de Dios para la humanidad es rescatarlo del pecado, es traerlo a su luz admirable. Y por más que Dios les dio y les dio la palabra y les quería enseñar, lo desecharon, lo echaron para afuera y se sentaron ustedes a pensar sus propios pensamientos. Por otra parte, una cosa muy, muy terrible que tenían los judíos, y Pablo tenía contra los judíos, era que le impedían que se les predicara el evangelio a los gentiles para que estos se convirtieran. Como dijo nuestro Señor Jesucristo allí también, dice, ustedes ni entran ni dejan entrar a los que quieren entrar al reino de los cielos. Pero esto, más que por un aspecto doctrinal, era por un aspecto de discriminación racial. Los judíos no podían tolerar que un judío como Pablo se anduviera preocupando por andarle predicando a los gentiles que no tenían ninguna relación con Dios, eran unos advenedizos, unas personas que cuando mucho una que otra iba y si cumplía todas las reglas como ellos decían, iba a pertenecer acá de religión a los judíos. Entonces, no solamente le impedían que compartiera en las sinagogas, sino le estaban impidiendo que compartiera con los que no tenían que ver nada con las sinagogas, con los judíos, con los gentiles, perdón. Y de esa manera se oponían a el avance del evangelio, atacando y destruyendo todas las posibilidades que tenían los predicadores, en este caso Pablo, Silas y Timoteo, para llamar a las personas al evangelio. Quisiera que nuevamente busquemos Hechos 13, 40 al 50. Hechos capítulo 13, versículos 40 al 50. Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, hablando del Antiguo Testamento. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creería si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Pablo
honraba su ministerio como apóstol de los gentiles, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, igual Pablo. Iba a la sinagoga, les predicaba, les persuadía, les enseñaba, les decía todo lo que estaban diciendo las escrituras del Antiguo Testamento, porque era que Jesucristo era el Mesías, y una vez que lo echaban para afuera, ahí nos vemos, me voy con los gentiles. Y crecía la iglesia, unos cuantos judíos y muchos gentiles. De esa manera, también los judíos causaban una tristeza al ministerio de Pablo, oponiéndose a que les predicara a los gentiles para que estos se salvaran. Ni me salvo, ni tú tampoco, ni entro, ni te dejo entrar, como dijo el Señor Jesucristo. Y la tercera razón porque Pablo se entristecía de los de su propio pueblo, era porque, aquí está lo de Mateo que les decía, Mateo 23, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La tercera razón por la cual se entristece Pablo de sus coterráneos, de los judíos, es porque de esta manera, habiendo matado al Señor Jesucristo, habiendo matado a los profetas, oponiéndose al desarrollo del evangelio, evitando que se les predicara a los gentiles, llegaron al colmo de la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El resultado de esta hostilidad y oposición de los judíos a la palabra de Dios y a sus santos llegó al tal punto de la sobresaturación, como cuando está lleno un vaso y todavía le siguen echando, gracias John, siguen echando ya ahí agua, y llega el momento en que se empieza a derramar y ya no hay lugar, así estaba llenándose al colmo, llegaron al colmo la medida de sus pecados. La medida podía ser un vaso, puede ser una jarra, puede ser una olla, puede ser un tambo de 200 litros, puede ser lo que sea, pero sea lo que haya sido, la medida que Dios designó para que los judíos llegaran al colmo, la saturaron, la llenaron, ya no había cabida para más. Por eso vino la ira hasta el extremo. Aquellos judíos habían cumplido todos los prerequisitos de su condenación. Habían completado la medida de sus pecados al rechazar el evangelio y habían matado al Mesías y a sus mensajeros. Por eso la ira de Dios vendría sobre ellos hasta su expresión total, su castigo futuro, el infierno. Para ellos ya era irreversible. Dice Hebreos 10, 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Imagínense todo esto, Pablo sabiéndolo, cómo le entristecía que su propio pueblo estuviera yendo para allá, y por otro lado viendo la gracia de Dios para los gentiles que no tenían ni andaban buscando a Cristo, ni andaban, a ellos les cayó del cielo, y gracias a la misericordia de Dios, nosotros estamos aquí. Nosotros hoy estamos aquí, porque el pueblo judío, como dijimos, lo rechazó, lo mató, y a sus profetas y a sus predicadores no los dejaban predicar. Entonces, en conclusión, hoy como en los días de Pablo, la elección entre la bendición y la maldición de Dios sigue en pie. La Iglesia Roca Eterna de Guadalajara es una congregación para alegrarse o una congregación para entristecerse. Eso es cosa que tenemos nosotros que analizar en lo personal. Somos cada uno de nosotras personas que ha llegado el Evangelio, que hemos escuchado el Evangelio y que ha nacido una fe que es
dada por Dios para aquellos que van a ser salvos, una fe inquebrantable, una fe que llegó cuando oímos la palabra de Dios, surgió en nosotros la fe y ahora se desarrolla aún ante la adversidad, ante la oposición, ante los jaloneos del mundo. ¿O es una fe, ay no, pues hoy sí puedo, mañana no puedo, yo no quiero, hoy sí quiero, mañana no? ¿Qué tipo de personas? Eso se evidencia, eso lo vemos nosotros. Nosotros podemos ver la conducta de las personas y no sabemos con exactitud quién es o no es cristiano, pero el que es cristiano da frutos y por sus frutos lo conoceréis. No porque los frutos o porque las obras sean para salvación, sino porque son salvos o porque somos salvos, tenemos frutos dignos de arrepentimiento. Porque acuérdense que el reino fue quitado de en medio de los judíos y dado a otros que produzcan los frutos de él. ¿En qué lugar tenemos a Dios en nuestra vida? ¿En cuál de nuestras prioridades tenemos a Dios? Somos los que nos escudamos y decimos, no, es que yo ahí en mi casa yo hago esto y hago lo otro, y por eso si voy o no voy me da igual, porque no, eso no dice la Biblia, eso no enseña la Biblia. Somos los que nos preocupa más las necesidades materiales, en donde invertimos más tiempo, más dinero, más esfuerzo para lograr eso, o esperamos en la bendita provisión de Dios. ¿Dónde estamos parados? Cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiero que quede hoy para nosotros, 9 de abril del 2017. Así como en aquel entonces hubo cosas por que alegraban a una persona como Pablo, había grupos como el grupo de la iglesia de Tesalónica o como el grupo de los judíos que los contrastaba y veía unas cosas que alegrarse y otras cosas por qué entristecerse. Así aquí en la iglesia va a haber esas personas. Personas que después de 20, bueno, no tenemos 20, de 12 a 13 años, no entienden la prioridad que deben poner en sus vidas a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley y los profetas. ¿En dónde estás tú? La primera pregunta que hay en la Biblia, la primera pregunta que ustedes van a encontrar en la Biblia es cuando el Señor Jesucristo llega al huerto de Edén y ya no salen Adán y Eva a recibirlo como antes. Se escondieron. Y entonces el Señor Jesucristo en voz alta dice, ¿dónde estás tú? Y ahí pues nos escondimos porque oíamos que venías y estamos desnudos. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual te dije que no comieras? Pues es que la mujer que me diste, y empieza a disculparse, empieza a echar culpas. Él no tiene la culpa, él no es responsable. Alguien más es responsable de lo que está pasando con su vida. Así nosotros, hermanos, ¿dónde estamos nosotros? No, pues es que me hablaron por teléfono que fuera yo para allá y que estaba bien grave, o que todos nos vamos a disculpar. Pero el Señor ve nuestros corazones. Y si no hay frutos dignos de arrepentimiento, no hay frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué dice? Amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la preocupación que tenemos? Entonces, examinémonos a nosotros mismos, porque si nos examinásemos no seríamos juzgados. Eso dice ahí en Corintios. Que hoy sea un momento de reflexión en que en la mayoría de las iglesias se está celebrando el día de la entrada triunfal. Hoy, Domingo de Ramos, como le llaman
en cuanto al domingo primero de la Semana Santa, es cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén en un pollino. Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de David, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y el viernes, en la mañana, crucifícale, crucifícale, y al menos a mediodía estaba muerto nuestro Señor. ¿Dónde estamos nosotros parados delante de Él? ¿Qué respuesta vamos a dar cuando diga, a ver, ¿dónde estás tú? Vamos a ser responsables de lo que hicimos y que no sea un tiempo ya pasado para poderle darle la respuesta. Heme aquí, envíame a mí. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por este día. Muchas gracias por el domingo de Ramos en el cual podemos, Señor, recordar tu entrada triunfal en el pueblo de Jerusalén. Una cosa por qué alegrarse, Señor, porque llegaba la salvación a este mundo. Pero también, Señor, después de 5 días, Señor, una cosa por qué entristecernos, porque te mataron a ti, nuestro Señor Jesucristo, a tus profetas y a tus predicadores, no los dejaban, y algunos los apedreaban, otros los mataban, otros los echaban para afuera. Señor, sabemos que había haber alegrías y tristezas en el ministerio, pero si en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente, por uno, Señor, más que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, enséñanos, Señor, cuál es la tarea que tú nos has dado como hijos tuyos, como iglesia tuya. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir a hacer discípulos a todas las naciones, ya no andando metiendo en otras cosas, Señor, que nada más nos quitan tiempo, recursos, y nos angustia porque no podemos cumplir con todas esas cosas que se nos imponen. Te pedimos tu dirección directa sobre cada uno de los miembros de la iglesia. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.